Que es en la consulta ustedes lo van a ver pero muy frecuentemente. Ya vamos a ver de la enfermedad por reflujo. Esta mañana, por ejemplo, viene un caso de un paciente, un ancianito que tiene 81 años, tiene una otra sintomatología, ¿no? Digestiva, diarrea, vómito, y bueno, todo está controlado. Pero además, él decía en la consulta, doctor, tengo un ardor acá, ¿no? Y decíamos, ¿qué será ese ardor que tiene acá? ¿Cómo es el ardor? El ardor viene de aquí hacia arriba, sube, ustedes retornan sus alimentos, ¿qué pasa con los alimentos, no? Entonces los devuelve, regresa hacia la boquita, y dice, no doctor, solo me duele, pero me arde, me quema. ¿Qué se llama? Pirosis. Dolor, ardor, urete. Algunos dicen recto externar, algunos dicen subexternar, ¿no? Pero es acá, en el tórax, hay un dolor urete. Entonces, cuando hay ese dolor urete, yo lo debo identificar como pirosis, ¿ya? Como pirosis. Y eso vamos a analizar este síntoma. Pero además le preguntaba yo, por ejemplo, ¿tiene o le duele? No, doctor. ¿Qué estoy buscando? Si, por ejemplo, me dijera, le duele, se llama odinofagia. ¿Pero qué estoy buscando? De manera intencionada. Sospechando que tengo una alergia, ¿no? Sospechando que tengo una alergia y que tenemos reflujo crónico. Pero yo le pregunto, ¿le duele? No, doctor. ¿Y si le doliera, qué es? Esófago. No, primero, esofagitis. Esofagitis. Si le doliera, pues esofagitis. ¿Ya? ¿Tiene dificultades al tragar? No, doctor. Los alimentos pasan con normalidad. Con dificultad, como desayunamos de normal. ¿Qué estoy buscando? Disfagia. Estoy buscando disfagia. ¿Qué estoy buscando? Estenosis péptica de esófago. O sea, yo con la clínica estoy buscando más. ¿Ha perdido peso, señor? No, doctor. Porque si perdiera peso, de base o un adenocarcinoma. Entonces yo puedo ir buscando en base a los síntomas, como que pareciera que estuviera perdiendo el tiempo, pero no lo estoy haciendo. Porque ahí mi razonamiento clínico ya va funcionando, ya tengo que ir razonando, ¿no? Por eso en medicina nada es de memoria. Las indicaciones no se hacen de memoria. Entonces todo es así, es un continuo, ¿no? Entonces vamos a ver todas las características de cómo nosotros podemos hacer el manejo de un paciente nuevo. Miren, hay varios consensos, el último consenso, el de Lyon, y la última aquí acá saliendo es de la Asociación Americana de Gastroenterología 2022, donde se han publicado unas directrices. Ustedes saben que en medicina todo se actualiza, ¿no? Todo el día, cada día es algo nueva cosa. Lo que hoy para mañana probablemente no se hacía. Entonces vamos a tratar de ver todo lo que hasta ahora se ha publicado. Por ejemplo, es el último concepto que me parece interesante, porque hay varias definiciones, ¿no? de enfermedad por reflujo. Pero este me parece como un resumen en conjunto de todo. Pero si ustedes ven, dice, es un paciente, ¿cómo se lo define la enfermedad por reflujo? Como síndromes, ¿no? ¿Y qué síndrome? Conjunto de síntomas. Asociación de signos y síntomas, ¿no? Síndromes. Está hablando de enfermedades, pero de síndromes, síntomas, signos. Entonces, pues tengo síndromes esofágicos y vamos a ver y síndromes extraesofágicos, pero que tienen que ver con hernia, ¿ya? Porque ahí vienen los fenotipos, hay diferentes tipos de hernia, ¿ya? Hay con síntomas esofágicos y con síntomas no esofágicos. De ahí viene el nombre de síndromes. Pero ¿qué es lo que ocasiona? ¿Qué es lo que hace que tenga esta enfermedad? El reflujo gastroesofágico. Tiene que haber un reflujo, ¿verdad? Porque si no, no va a haber estos síndromes. Lo puedo ver o evidenciar de manera clínica, ¿ya? Clínica. Dice, de manera clínica, como doctor, a través de dos síntomas capitales, que son la pirosis y la zigotita. Esos son los síntomas capitales de la enfermedad por reflujo, ¿ya? Pero puedo además evidenciarlo a una lesión a través de la endoscopía, o puedo hacer pruebas fisiológicas, como por ejemplo hacer la pH-metría, medir el pH durante 24 horas, ¿no? Y si ese reflujo tiene relación con el ácido, eso lo vamos a ver. Puedo hacer pruebas endoscópicas, puedo hacer pruebas fisiológicas, o clínicamente puedo, en base a estos dos síntomas, que tienen que presentarse, ¿cuánto dice? 2 veces por semana como mínimo, ya continuo, para que sea una enfermedad por reflujo. Además, ¿no? Tienen que alterar la calidad de vida. ¿Qué significa que tienen que alterar la calidad de vida? Ya no puede tener la misma libertad para consumir alimentos. Porque yo puedo tener un reflujo fisiológico. ¿No? Un reflujo fisiológico normalmente es postprandial. Después de que nos servimos algo, hay un reflujo fisiológico.
transitorio por el tipo de alimento, pero eso pasa. Pero no afectó nada porque nuestra vida sigue igual, ¿no? Pero si estos síntomas ya afectan la calidad de vida, no puedo salir, no puedo estar en lugares, digamos, en los restaurantes porque tengo síntomas, ya no es lo mismo. Entonces ya hablo de enfermedad. Y ahí empieza a ver las complicaciones, ¿no? Dice, además, esta enfermedad puede tener complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? Vamos a ver, por ejemplo, las esofagitis, las estenosis y el barrio de la colocación. Entonces, todo esto lo vamos a ir desglosando, pero en general nos indica que un resumen de todo lo que vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué se llama la atención de esto? Eso es porque en epidemiología es bueno hacer un análisis epidemiológico porque tenemos que tener un diagnóstico epidemiológico, ¿no? En medicina es así, ¿no? Decimos, hay un diagnóstico epidemiológico, hay un diagnóstico clínico, hay un diagnóstico radiológico, anatomopatológico, hay un diagnóstico. Desde el punto de vista epidemiológico, si nosotros hablamos de la epidemiología de enfermedad, viendo prevalencias y incidencias, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde hay más esta enfermedad, por ejemplo? ¿En qué países? ¿Y dónde hay menos? Hacia América del Norte. Oriente Medio. ¿Dónde hay más? América del Norte. Mire, 27.8%. Oye, 31%. ¿No? Oriente Medio. ¿Pero dónde hay menos? Europa. Y uno dice, pero doctor, ¿cuál será la razón? ¿Cuál será la explicación? ¿Con qué tiene que ver esto? Limitación. Con hábitos de vida saludables. ¿Ya? Hábitos, esto sí entendemos, ¿no? ¿Usted tiene hábitos de vida saludables? ¿Tenemos o no? ¿Ustedes tienen o no? No. ¿Doctor, usted? ¿Doctora? Eso es lo que menos hacemos, ¿no? Tener hábitos de vida saludables, una alimentación saludable, hacer ejercicio, que nos pestes, ¿no? Y es lo que primero que recomendamos los médicos, ¿no? Tienes que tener hábitos de vida saludable. Y los médicos son los primeros que empezamos, ¿no? Por ejemplo, los médicos tenemos una fama, pues, ¿cierto? Si les gusta, ¿no? Porque se desestresan lindo los médicos, ¿no? Vemos la mala fama de todas las profesiones, ¿no? Los médicos son los que más investigamos, con un desestresado, ¿no? Pero bueno, esos malos hábitos hacen que la enfermedad del fútbol tiene que ver con algo, tiene que ver con factores de riesgo. Y esos factores de riesgo yo los debo identificar. Por ejemplo, ese paciente de 80 años, ¿cuál será su principal factor de riesgo? Su edad. Varón, masculino, tiene factores de riesgo. A mayor edad, hemos dicho a mayor edad obviamente, ¿qué pasa a mayor edad? La estenosis. A mayor edad ya hay un desequilibrio entre lo defensivo y lo agresivo. Ya eso vamos a ver. Ya no hay un flujo adecuado, ya hay alteraciones estructurales, ya hay hernia, ya hay más malos hábitos, ¿o no? Sí. El paciente fuma mucho, el paciente bebe mucho, ¿no? Entonces, empeora. Pero eso es que no tenemos en jóvenes, eso vamos a tener eso, solamente son fisiológicos. Ustedes pueden tener fenómenos, a no ser que tenga un vicio, por ejemplo, que la doctora le guste consumir chocolates de noche, ¿no ve? Tal vez por eso, ¿no? Pero raras veces el café, cuando consumimos mucho café, pues también ocasiona mucho reflujo. Vamos a ver que esos alimentos se lajan el esfínter esofágico inferior y predisponen al reflujo. Pero bueno, en aquellos lugares donde hay hábitos de vida saludables, esta enfermedad es a menor edad, hay menor enfermedad. Tiene que ver con los hábitos. Y esto es importante identificar qué factor de riesgo. Es decir, como para patología cardíaca, ¿no? Decimos, doctor, este paciente tiene factores de riesgo coronario o no la tiene. Sí, doctora, de lipidemia, pues hipertenso, es obeso. Tiene factores de riesgo coronarios. Pues yo debo incidir sobre el factor de riesgo coronarios. Si sus lípidos están altos, tengo que bajar los lípidos. Entonces, tengo que trabajar sobre eso. Es lo mismo acá. Yo tengo un paciente, porque el paciente lo voy a ver en su conjunto. No lo voy a ver solamente porque tiene pirosis de computación. No, porque puedo darle IPPs, la doctora le puede dar IPPs, va a suprimir el ácido, no va a tener síntomas. Pero no estoy solucionando el problema porque no estoy, probablemente estos factores de riesgo se me están yendo. No lo estoy encarando. Entonces yo tengo que identificar, por ejemplo, si el factor de riesgo es obesidad, y es un factor de riesgo que tiene alta evidencia, ¿ya? Mientras más índice de masa corporal, mayor a 30, mayor riesgo tiene de enfermedad. ¿Qué le indicará el doctor? Cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica, no hay. Tenemos que hacer así. Paciente joven, obeso, no, hay cirugía. Probablemente esta obesidad haya determinado, por ejemplo, lesiones en el esófago. Mi paciente puede que tenga esofagitis, estenosis. Voy a poder subsanar con el IVP, pero no voy a cortar la raíz de fondo. ¿Ya? Tengo que cortar
el problema, no la consecuencia. Entonces, hay que identificar. ¿Hay factores hereditarios? Sí, ya hay asociaciones entre, por ejemplo, hay concordancia entre gemelos homozigóticos. Hay factores hereditarios. La obesidad es fundamental. El tabaquismo también, no solamente por el cáncer, sino también por lo que relaja el esfínter esofágico inferior. El alcohol también relaja el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Los alimentos, sí, que tu café, aunque no tiene mucha evidencia científica al respecto, porque a nadie le ha gustado estudiar a ver si el alcohol, ¿a quién le interesa? Por ejemplo, estudiar si el alcohol o el cítrico, la naranja, ocasiona ese flujo, porque no es comercial, ¿no? Pero si eso debiera plata, lo podría estudiar. Pues no hay mucha evidencia, pero muchas veces tiene asociaciones sintomáticas. Consumen café, consumen mucho chocolate, el exceso, no el esporádico, el exceso ocasionará reflujo. Estos factores de riesgo los debo identificar. Estas veces es difícil, ¿no? Si ustedes van a tener un paciente alcohólico, es complicado. Ya no solamente un alcoholismo, ya es una enfermedad. Es difícil sacarle del alcoholismo, es muy complejo. Pero vayamos a analizar esto. Entonces, esto es importante que yo debo saber como médico, ¿no? Primero, por ejemplo, tengo una enfermedad con reflujo, ¿dónde estaría el problema? Si veo la estructura, por ejemplo, esta es la basera antirreflujo. Entonces yo tengo que saber cómo está la basera. ¿Qué consta mi basera antirreflujo? Hemos dicho, ¿cuáles son la estructura principal de la basera antirreflujo? Porque esta basera va a evitar el reflujo, ¿no? Va a evitar el reflujo, va a evitar ese retorno de este contenido del estómago hacia el esófago. Pero la basera, es decir, tengo una alergia con una basera íntegra o tiene una alergia con una basera alterada, una alteración estructural. Entonces, ¿qué consta en la basera? Primero, el principal componente de la basera, ¿cuál es? Esfínter inferior. El esfínter esofágico inferior. Ese es el principal componente. Después, ¿cuál viene? Los pirales del diafragma. ¿Ya? Después, ¿cuál viene? Los ligamentos freno-esofágicos. Después, ¿qué más? Inclusive que el esfínter sea intraabdominal. ¿Ya? Además, hay un ángulo que se forma entre el esófago y el estómago. ¿Ya? Ese también es importante, funciona como algo. Pero estos son los componentes principales de la basera antirreflujo. Pero esa basera íntegra de la barrera tiene que ver también con otro factor defensivo. Hemos dicho, el peristaltismo es un factor defensivo o no. Sí. ¿Qué hace el peristaltismo? Doctor, ¿qué hace? Por ejemplo, hay alteraciones motoras que van a alterar el peristaltismo. Puede haber ausencia de peristaltismo, que se llama ausencia o falla del peristaltismo, o no existe. Por ejemplo, la esclerodermia es una enfermedad que tiene todo el esófago esclerosado, no hay motilidad. Entonces, ¿cómo estará el peristaltismo? Este mecanismo de defensa, no se olvide que el peristaltismo hace limpieza esofágica, hace clearance, limpieza. Cada vez que se fluye un ácido, él se estimula y otra vez sube y otra vez le baja, ¿no? Y él también tiene ayuda, no se olviden del bicarbonato, de la saliva. Por día producimos, hemos dicho, 1000 cc de saliva. Entonces la saliva, por efecto mecánico, va gastando también ácido. Una persona normal, todos estos factores defensivos están íntegros, pero a mayor edad hay alteraciones estructurales y tienen también alteraciones locales en el esófago. No se olviden que a mayor edad hay menor flujo sanguíneo también, ¿no? Eso tiene que ver también con la basera. ¿Y qué es lo que lo agrede al esófago? El ácido clorhídrico y la pepsina. ¿Ya? El ácido clorhídrico y pepsina. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos, la ERG se va a producir por un desequilibrio en esto, ¿no? Cuando hay más agresivo, menos defensivo. Pero esto es importante, miren. El reflujo del contenido de estómago hacia el esófago puede ser ácido y no ácido. Hay una diferencia fundamental. Por ahí ERG erosivo y ERG no erosivo. O sea, enfermedad por reflujo no erosivo o enfermedad por reflujo erosivo. ¿Ya? Es decir, depende del tipo de reflujo que hay. ¿Es ácido o no es ácido? Por ejemplo, si el reflujo es ácido, ¿cuál es el causante del problema? El ácido clorhídrico y la pepsina, ¿no? Estos dos van de la mano, dijimos, ¿no? El ácido clorhídrico de la mano. Porque, por ejemplo, la pepsina, ¿quién las produce? Decía. ¿Qué células produce la pepsina? Las células
Vale, pero la produce como pepsinógeno. ¿Quién la activa? El ácido clorhídrico la activa y la transforma en pepsina. La activó. De ahí este concepto es fundamental, les decía, por ejemplo, para tratar las hemorragias. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, el paciente viene con hemorragia digestiva? ¿No ve? Porque el pH del estómago es 2.0, va de 1.0 a 3.5. O sea, ¿qué es juego de pH, no? Porque ¿qué voy a hacer con el IBP? Con los inhibidores de la bomba de protones, con metrazona, con todos los IBPs. Voy a hacer que la célula parental, ¿ya?, no produzca ácido clorhídrico. Voy a inhibir a la bomba de sodio. La voy a inactivar. Al inactivarla, no va a haber producción de ácido clorhídrico. Al no haber producción de ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar con este pH? Se hace alcalino, ¿no? Al volverle alcalino, por ejemplo, una hemorragia digestiva por una úlcera, ¿ya?, sobre la herida siempre se forma un coágulo de fibrina. Y el coágulo de fibrina es proteína. ¿Ya? Es proteína. Por lo tanto, ¿qué pasa? Mi paciente está sangrando, una hemorragia digestiva alta. Ustedes van a ver los protocolos de hemorragia digestiva, es utilizar dosis altas de omeprazol, ¿ya? 8 miligramos por hora. Hacemos infusiones. Por ejemplo, colocamos 5 ampollas de omeprazol en 560 de solución fisiológica para 24 horas. Muchos estudios han demostrado, haciendo esta infusión, subimos el pH arriba de 6.5. Si yo le subo arriba de 6.5, ¿qué estoy haciendo? La estoy inactivando a la pepsina. La pepsina se inactiva a un pH mayor a 3.5. ¿Qué pasará si la inactivo? Estoy estabilizando el coágulo de fibrina. Como la fibrina es proteína y la pepsina degrada las proteínas, ¿no me la va a degradar? La he inactivado. Pues esa es la explicación de cómo nosotros manejamos la hemorragia digestiva haciendo infusiones con omeprazol. Eso lo vamos a ver también más adelante. Pero lo importante de esa asociación, ¿ya? Entonces es importante el pH. Entonces el flujo puede ser ácido y el responsable de la lesión va a ser ácido y la pepsina. Pero ese flujo puede también ser no ácido. ¿Cuál es el responsable? Las sales biliares, ¿ya?, y la tripsina. Porque es un flujo ácido y es un flujo no ácido. Por ejemplo, a la tripsina, ¿quién la activaba? Primero se sintetizaba de manera inactiva, como tripsinógeno, ¿no ve? Pero se activaba en el intestino. Había una enzima que la activaba. ¿Cómo se llama esa enzima? La enterosinasa. La enterosinasa la activaba la tripsina y esta activaba al resto de la tripsina. No se olviden que la tripsina también es proteolítica, degrada proteínas, ¿no? Pero son enzimas pancreáticas. Pero ¿qué pasa en la pancreatitis, por ejemplo? En la pancreatitis se activa de manera prematura la tripsina y esta digiere todo el tejido pancreático. Y esa es la fisiopatología de la pancreatitis, la activación prematura de la tripsina. Esta no debía activarse en el páncreas, ella se activa en el intestino y la enzima la activaba, pero esta se activó de manera prematura. Entonces no se olviden de esa asociación, activación, inactivación. Eso es muy importante para entender fisiología o fisiopatología de las enfermedades. Pero bueno, puede tener un reflejo ácido o no ácido. Miren, si ese reflejo es ácido, vamos a ver que el pH va a ser menor a 4, ¿ya? Obviamente es gástrico. O puede ser débilmente ácido cuando el pH es de 4 a 6, o puede ser no ácido, o puede ser alcalino cuando el pH está mayor a 6, ¿no? De ahí tiene que ver con esto del reflujo ácido y no ácido. Es importante porque vamos a ver que hay diferentes fenotipos, o sea, diferentes características de diferentes tipos de pacientes. Y hay muchos no tienen reflujo ácido, tienen reflujo no ácido. Si no es ácido, el IBP va a actuar, porque no es ácido, ¿no? Entonces el tratamiento es diferente, pero cuando es ácido, el IBP va a actuar, ¿no? Esta es la fisiopatología, miren, la fisiopatología está en el libro. ¿Han leído el libro que escribí o no? ¿O no han mirado? ¿Sí? Pues ese libro está bonito. Muchos de estos gráficos están en el libro. Cualquier cosa que en la práctica se pregunten, ven amigo, ahí están cosas, términos, exámenes, les va a ir a pasar. Ya, su práctica se ahí está. Muchas de las cosas están ahí. Este gráfico también está ahí. Vean, la fisiopatología. Yo no voy a entender la fisiopatología para tratar la enfermedad, no lo voy a entender. Pero acá está. ¿Qué le llama la atención? Vamos a ver, ¿dónde puede estar el problema?
Yo debo identificar el problema para solucionar la enfermedad. 3 lugares pueden estar afectados. Por ejemplo, el problema puede ser el esófago. Vamos por lo primero, ¿ya? ¿Qué es lo más frecuente? A nivel de vivalero, tengo una válvula integral, no tengo una válvula íntegra. Si yo identifico, por ejemplo, endoscopía, en el esófago contrastado, la principal causa estructural que altera la anatomía del esfínter, ¿cuál va a ser? La hernia de hiato. Eso es lo primero. En este pacientito vamos a sospechar hernia. Por mayor edad, mayor debilidad de la pared y hernia de hiato. Entonces vamos a identificar hernia de hiato y el tipo de hernia que tiene, ¿no? La principal causa estructural va a ser la hernia de hiato, alteración estructural. Si no hubiese esa alteración estructural, ¿ya? En general se dice la principal causa, ¿ya?, de la enfermedad por reflujo tiene que ver con las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Esto dice, ¿se puede relajar porque el esfínter es cortito, menor a 2 centímetros, o porque el esfínter es hipotensivo? ¿Qué significa hipotensivo? Dijimos, ¿cuánto es la presión normal del esfínter? Vamos, doctor. 30-40. Es importante, para ver hipotensivo o no hipotensivo tenemos que ser. Dice, hay relajaciones cuando el esfínter es cortito y es hipotensivo. O sea que su presión es menor de lo normal. Pero, doctor, ¿cuánto es lo normal? Es la pregunta, ¿no? Hemos dicho desde 10 hasta 30 milímetros de mercurio. En términos medios, 20 milímetros de mercurio. Y si me dice hipotensivo, la presión va a ser menor a 10 milímetros de mercurio. 8, 10. Entonces, estos esfínteres hipotensivos, ¿ya?, cortitos, menor a 2 centímetros, tienen tendencia a hacer relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Si yo no encuentro alteraciones en otros niveles, el principal mecanismo de alergia tiene que ver con las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, o porque es hipotensivo o porque es corto. ¿Qué pasa? Es mover nomás. Se apagó su compu, creo. Ay, ¿qué se está dando? Ay, compu, ¿no? Se descargó, ¿será? Creo que se cansó la compu. Es el otro enchufe, Doc. Ay, pucha, perdón, este es el otro. Ya, lo prendí. ¿Ya? ¿Ahora? A ver. Aquí lo prendí. Ya, vamos a ver. Sí, ya está. Vamos a ver. Cambiar otra computadora. Ya está cansadita, ya tiene que jubilarse. Actualizarla. Botamos 9%. Ah, ¿se apagó por batería? Sí, ¿Pero está cargando ya? Ahora sí. me parece rojito, ¿no? ¿Vale? Batería. Se apagó otra vez. La batería no está sin contacto. ¿Es esa batería? Ahora sí. Creo que sí, ya lo está cargando. A ver, salga de la... Para... Acá, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Está cargado? Sí, está cargado. Es como este gráfico, miren, este gráfico, vamos a ver de aquí abajo, para que se ubique un poquito mejor. Yo tengo que ver, el problema es acá, el problema es acá en el estómago, el problema es acá o está acá.
En patología hay alergias que hemos dicho que no son erosivos, no dañan la mucosa, no tiene que ver con el ácido no es ácido, tiene que ver con la hipersensibilidad, hipervigilancia, se llama hipersensibilidad hepática o pirosis funcional. ¿Ya? Esto es muy frecuente en las mujeres. Es decir, no tiene nada, el esófago, ¿dónde está saliendo? El problema es acá. Hemos dicho, ¿qué pasa acá en la inervación, en la mucosa del esófago? Hemos dicho, hay neuronas sensitivas, ¿no? Esas se estimulan al ácido. ¿Ya? Entonces, al estimularse el ácido, hay, vamos a ver cómo en este gráfico, aquí está muy bonito, dos cosas fundamentales. ¿Ya? O puede haber, dice, una sensibilización central, es que la paciente siente ese reflujo de manera muy exagerada, ¿ya? Eso se llama hipervigilancia, siente un dolor muy exagerado, ¿ya? Sin tener alteración estructural, ¿ya? Sin tener alteración. O puede haber una exagerada sensibilización periférica a nivel local, ¿ya? A nivel local. Entonces, esto es muy frecuente en pacientes del sexo femenino, ¿ya? Que tienen pirosis funcional o hipersensibilidad esofágica. En cambio, cuando el problema es acá, en el esófago, ¿cuál sería el problema en el esófago? Eso es lo que está pasando con la hipersensibilidad esofágica. Como hay reflujo, ¿ya? de ácido clorhídrico, pues va a haber un ingreso de hidrogenios a través del epitelio, va a sensibilizar la terminación nerviosa, y eso va a ir hasta o a la parte periférica, a la médula, o por ahí hasta el nivel central. ¿Veis que estos pacientes tienen esto? ¿Ya? Tienen hipersensibilidad. ¿Qué manifestaciones tienen? Hiperalgia, tienen una reacción extrema a esa molestia. Lo sienten como, nosotros no lo sentimos nada, pero esta paciente lo siente de manera muy exagerada. Dice anodinia. ¿Qué significa anodinia? Tiene dolor, estímulos que normalmente no son dolorosos para nosotros, pero esta paciente la siente muy adolorida, ¿ya? Se llama hipervigilancia, que constantemente está, como que no me duele, que no me duele, está como que alerta, está en alerta máxima. Eso se debe a una hipersensibilidad en el esófago, y tiene que ver con esto. Y esto es frecuente en pacientes del sexo femenino, ¿ya? Por eso cuando yo veo a mi consulta entrar paciente del sexo femenino, ya está. Y si es joven, ya está. Tengo que tener mucho tiempo, mucha paciencia, hablar muy bien con el paciente, porque es muy difícil sacarle, ¿no? Porque ellos somatizan tanto que a veces necesitamos apoyo psicológico, a veces hasta psiquiátrico, ¿ya? Pero obviamente yo debo descartar patología estructural, debo descartar, ¿no? Entonces estamos acá. Entonces, el problema, hemos dicho, puede ser ahora en el esófago. ¿Qué problema habrá en el esófago? Que podría ocasionar esto. ¿Será un problema de motilidad? Acá ya hay trastornos motores, ¿no? Por ejemplo, si no tengo motilidad, no voy a tener peristaltismo, no voy a hacer limpieza esofágica, y el problema está ahí. Es un trastorno motor, o por enfermedad, esclerodermia, que no está haciendo esta limpieza esofágica. Por lo tanto, voy a tener los trastornos motores, pueden ser una causa de enfermedad por reflujo, o que no tenga saliva, ¿no? La enfermedad, por ejemplo, es Sjögren, ya es Sjögren. Seca las mucosas. Exacto, no hay ni lágrima, no hay ni saliva, entonces hay xerostomía, xerostamia, y el paciente no tiene este mecanismo de defensa. Entonces tiene reflujo, tiene ese flujo. Pero el problema, ¿dónde puede estar? Hemos dicho, en el esfínter, y las relajaciones transitorias del esfínter esófago superior son el principal mecanismo. O el problema puede ser la válvula, la hernia hiatal, ¿ya? Si hay alteración estructural, o en la válvula que forma el músculo circular del esófago en la parte distal. Pero el problema puede estar más abajo. El problema puede estar ¿dónde? En el estómago. El problema puede ser de vacia. Bien. Por ejemplo, en el hospital constantemente tenemos qué cosas podrían alterar el vaciamiento del estómago, que esté el problema que esté dentro del estómago o en la primera porción del duodeno. ¿Qué enfermedades? ¿Qué enfermedades podrían comprometer, si ustedes quieren, el alto o la primera porción del duodeno? Que podrían alterar el vaciamiento normal del estómago. Exacto. Las úlceras duodenales en pacientes jóvenes son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque el helicobacter, vamos a ver, coloniza justo la primera porción del duodeno, ¿ya? Si hay una o dos úlceras,
Esas úlceras ocasionan un proceso inflamatorio y hacen una estenosis, ¿ya? De esta parte de la primera porción del duodeno. Por lo tanto, el estómago no puede pasar, ¿no? Los alimentos empiezan a dilatarse. Muchas veces tenemos que dilatar, o si no, hacer cirugía. Hace 2 días hemos operado a una paciente que tenía úlceras, bastantes úlceras, estaba muy obstruida y se ha hecho someter a cirugía. El problema puede ser tan simple como un proceso inflamatorio, pero puede haber cáncer. Cáncer. Los cánceres gástricos son muy frecuentes. Todos los días ya nos pedimos cáncer gástrico en el área rural, cáncer gástrico. Si una paciente viene del área rural, dice, doctor, no puede emblanquecer, porque es cáncer. Lamentablemente está avanzando. ¿Ya? Todos los días es cáncer. Claro, el cáncer va a comprometer el vaciamiento. El paciente tiene una dilatación de su estómago. Claro, esa dilatación del estómago, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión dentro del estómago, la presión intragástrica, y esa presión incrementada va a ocasionar disfunción del esfínter esofágico inferior, ¿no? Va a ser disfuncional. Esta paciente, claro, va a tener estos síntomas de vaciamiento gástrico, pero va a tener síntomas de va a tener regurgitación y puede tener pirosis. Pero además de eso va a tener otros datos. Esto es importante, ¿por qué? Porque si mi paciente me dice, doctor, tengo ardor, tengo regurgitación, pero además me lleno mucho, o todo el tiempo estoy llenado, ¿qué me está diciendo? Vaciamiento. Hay 2 síntomas capitales del vaciamiento: plenitud postprandial y llanura precoz. ¿Ya? Cuando el problema es de vaciamiento, dice, doctor, como poquito y estoy lleno. ¿Ya? O todo el tiempo estoy hartado, ya no quiero comer. Entonces, llanura precoz y plenitud postprandial. Plenitud postprandial, claro, después de comer, nosotros es normal que estemos un poquito hartados, pero no todo el día. Él está hartado todo el día. Como poco y me lloro. ¿Qué le está diciendo? Problemas de vaciamiento. El problema, doctor, está acá. Yo debo empezar a apropiarme de estos síntomas, chicos, para sospechar. Porque tu paciente no solamente va a venir con él. Este paciente de 70 años dice, no, se alimenta, no se le hincha la vasija. No, doctor, nada. Entonces no tiene problemas de vaciamiento. ¿Ya? Entonces ya clínicamente ya estoy descartando problemas de vaciamiento. Pero si me dices, doctor, se me hincha el estómago, como poco estoy hartado, el problema es de vaciamiento. Además de tener el qué, tiene cáncer. Entonces los síntomas me tienen que ir ayudando, chicos, ya, me tienen que ir ayudando. Bueno, entonces vamos a tener, algunos lo han agrupado en 2 grupos, aquellos que son erges, que son erosivos, ¿ya? Y los no erosivos. Y los erosivos, ya que están relacionados realmente con el ácido, ya con el ácido, va a depender, ¿no? Van a tener una carga anormal del reflujo ácida, por lo tanto sus molestias dependen de la cantidad de ese flujo, de la acidez del flujo, del volumen de ese flujo ácido, ¿ya? Y estos pacientes que tienen alteración de esta carga ácida anormal van a tener alteraciones anatómicas del esfínter hernia de hiato, van a tener aclaramiento esofágico alterado, ¿ya? O pueden tener un vaciamiento gástrico de tal. Entonces está asociado más que todo con alteraciones probablemente estructurales. Pero cuando la enfermedad es no erosiva, no tiene daño a la mucosa, ¿ya? El problema está en la percepción que tiene la paciente de sus síntomas, ¿no? Está con mucha hipervigilancia. Entonces vamos a tener hipersensibilidad, hipervigilancia, respuesta autónoma. Y el problema está en el esófago, ¿ya? Va a haber estrés supremamente tisular, sensibilidad central, estrés psicosocial. Acá tiene que ver más que todo con factores psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico de la hernia. Dice que no hay una prueba estándar que diga esto es hernia, ¿no? Porque hemos hecho varios tipos de fenotipos, ¿ya? No, entonces vamos a ver un conjunto de métodos de diagnóstico que nos permitan aproximar. Vamos a ver con los síntomas. Todos los síntomas es importante esto, ¿no? Yo tengo que saber la definición y tengo que saber quién. Yo tengo que saber la importancia de la definición. ¿Realmente es pirosis o no es pirosis? Porque puede ser un dolor de pecho, me duele acá, ¿no ven? ¿Cómo será el dolor? Si me dice dolor acá centroesternal, pues puede ser un dolor coronario, ¿no? El signo de Popeye que hemos dicho de los semiólogos, ¿no? Un dolor precordial, intenso, opresivo, gravativo, que se irradia hasta el cuello, la parte lateral de la axila, el brazo. Ay, yo tengo que saber identificar síntomas coronarios. Pero si me dicen, no doctor, tengo ardor, quemazón,
¿ya? Que viene, está detrás de acá, ¿no? Detrás de mi pecho, está en mi pecho. O ven los pacientes dicen, tengo acidez, tengo arteriera, tengo reflujo, tengo... Eso es lo que manifiesta aquí, ¿no? Pero yo tengo que saberlo apropiar. ¿Realmente estoy con pirosis o no tiene pirosis? Y además mi paciente, ¿tienes regurgitación o no tienes regurgitación? Puede tener pirosis y no necesariamente regurgitación. O puede tener tos. ¿Pero qué significa regurgitar? De todo, ¿no? De todo, ¿no? ¿De dónde? Hablamos de todo, sí, después, o del contenido gástrico hacia la boca. Entonces, regurgita. No se olviden que en un paciente que regurgita, este paciente con regurgitación puede tener manifestaciones extraesofágicas, porque el ácido se va a la vía respiratoria. Y las asmas, las tos crónicas, la laringitis, vamos a ver, tienen que ver con reflujo. Entonces es importante que por favor ustedes se apropien. ¿Qué es pirosis? ¿Qué es regurgitación? ¿Qué implica? ¿Qué me está sugiriendo? Y el dolor torácico por reflujo. ¿Ya? No se olviden, el dolor torácico porque refluye contenido ácido y el hiperistaltismo, el dolor por hiperistaltismo. ¿Ya? El ácido que está refluyendo. Pero el paciente vive. No necesariamente puede tener solamente pirosis, va a tener otros síntomas. ¿Qué les llama la atención de estos síntomas? ¿Qué? Por ejemplo, si el paciente tiene dolor en epigástrico, digestión lenta, saciedad cocrosa, distensión abdominal, ¿qué le está sugiriendo? Vaciamiento gástrico. El problema es dolor, distensión, diarrea precoz, vaciamiento. O sea, ya tienes alguna enfermedad, pero el paciente no solamente viene por una enfermedad, no es que solita ejercita, no, viene por otras cosas más, ¿no? Entonces, si te dice, además, doctor, tengo esto, tengo eructos, tengo digestión, cosas de eso, pero tienes que razonar, ¿qué me está indicando esto? No es memorizar, ahí es donde los médicos intervenimos, no es razonamiento clínico. No tendrá gastropatía obstructiva, decimos cáncer, estenosis, ¿ya? De antro, de duro. Tenemos que ir pensando, ¿ya? Si me decía que... Además, cuidado, puede tener un dolor precordial, ¿ya? Cuidado que sea un problema coronal. Y este gráfico es para que ustedes vean, ¿ya? Que hay síntomas extraesofágicos. Pues de ahí vienen los síndromes que, por ejemplo, este consenso, este dibujito se les colocó de manera intencionada para que ustedes, cuando vean este dibujo, vean que la enfermedad por reflujo tiene síntomas o síndromes extraesofágicos, que no solamente tienen que ver con el esófago, con el tubo digestivo. El paciente puede tener, además, por ejemplo, puede venir por esto. El paciente puede venir por tos. Tiene reflujo, además tiene tos, tiene una tos crónica. Tu paciente tiene laringitis, tiene disfonía, tiene crisis de asma a repetición, tiene erosiones dentales. Entonces, el problema en el reflujo. Entonces, no solamente vienen con esto. Estos síntomas son síntomas que forman parte de los síndromes extraesofágicos. Estos tienen asociación establecida, o sea, tienen evidencia comprobada que el reflujo ocasiona tos, laringitis, asma, erosión dental. Estos no tanto, ya tiene asociación propuesta que puede ser con faringitis, sinusitis, fibrosis, otitis, pero estos sí. Si tiene tu paciente con tos, ¿qué es lo que hace el médico? ¿Qué es lo que haría el doctor? Viene con tos, y una tos persistente, ¿no? No es productiva, es una tos improductiva, pero persistente. Está tosiendo. Dice, doctora, tengo tos. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Qué le hacía? ¿Qué decía? ¿Qué le daría a su paciente? ¿Radiografía? Claro, lo va a estudiar. De momento puede dar algún antiintusivo, ¿no? Es decir, ya lo voy a dar un antiintusivo de origen central, por ejemplo, le voy a dar neocodión, codeína de origen central, porque no sé si es prueba, pero lo debo revisar, ¿no? Por ejemplo, la doctora puede encontrar en su examen físico que su paciente tiene sibilancias, tiene asma, o tiene broncoespasmo, ¿no? O tiene rinitis, o sea, tiene que revisar, tiene que buscar el origen del problema. Si yo no encuentro la tos acá, el pulmón, la semilla pulmonar está normal, la frecuencia respiratoria alta está normal, yo tengo que ver cuál es la causa. Piensen en esto. Puede tener una enfermedad por reflujo.
O sea, darle un tratamiento sintomático no es suficiente. Yo tengo que ir a la raíz del problema. ¿Ya? No es solamente darle calmantes, no se trata de darle calmar la molestia, sino de solucionar su problema. Entonces, el problema, chicos, puede estar acá. El paciente dice, doctor, tengo muchas crisis de asma de repetición. El problema está acá, en la enfermedad. ¿Ya? Entonces, la enfermedad por reflujo. Estos son los síndromes extraesofágicos. Ahora, estos son los síntomas que tienen asociación establece. Cuando los síntomas son esofágicos y sintomáticos, ¿no? Que tienen que ver con apidosis, regurgitación y el dolor torácico. Pero estos son los síndromes ya erosivos, que significan las complicaciones de la alergia. Una alergia me va a dar, por ejemplo, me va a erosionar la mucosa, me da una esofagitis. ¿Cuánta lesión? Depende, vamos a ver, puede haber un tipo, a veces, puede haber mucha lesión de la mucosa esofágica, ¿no? Y clínicamente el paciente va a tener odinofagia por inflamación, ¿ya? Pero el paciente puede tener estenosis péptica, pero mi paciente va a tener disfagia, porque ya hay obstrucción, ya hay estenosis, ¿ya? Si mi paciente tiene Barrett o adenocarcinoma, mi paciente ha perdido eso. Entonces, si veo un paciente enflaquecido con síntomas esofágicos o relacionados con la alergia, debo sospechar que hay complicaciones. Y estas complicaciones son muy frecuentes, ¿ya? Entonces, vean siempre esto, ¿no? Si hay síntomas, dijimos, disfagia, odinofagia, identifiquemos síntomas de alarma, que mi paciente haya perdido peso, tenga linfopatías, tenga anemias, porque, ojo, y correlacionar los síntomas con las posibles complicaciones de esta enfermedad, porque estas complicaciones son frecuentes: el alergia no erosivo, la esofagitis, el Barrett y el adenocarcinoma, y vamos a ver más adelante. Entonces, yo le he hecho una buena historia clínica, he identificado síntomas cardinales de alergia, pirosis y regurgitación 2 veces por semana, ¿no? Entonces, puedo hacer una prueba terapéutica con IBPs. ¿Ya? ¿Qué son los IBPs? Los inhibidores de la bomba de protones. Voy a suprimir la producción de ácido, pensando que el ácido es el problema de la alergia, ¿no? Porque es el flujo ácido. Pues suprimo el ácido, calmo los síntomas. Me puede dar un problema por 4 semanas, como dicen 8 semanas, el esquema debe ser 8 semanas. Si el paciente tiene una mejoría de los síntomas, a las 8 semanas suspendo el IBP y listo. Si el paciente come, se soluciona el problema, ¿no? Pero puede que no sea suficiente. En pacientes de la tercera edad, puede que esta prueba de IBP sea negativa, entonces tengo que hacer una endoscopia. ¿Ya? Tengo que hacer una endoscopia. Entonces, los síntomas típicos me pueden permitir hacer el diagnóstico. ¿Y en qué consiste la prueba terapéutica con IBPs? Pues yo le doy al paciente, siempre a pacientes sin síntomas de alarma, ¿ya? A eso sí debo darles IBPs, ¿no? Depende si tienen síntomas esofágicos o extraesofágicos. Si son síntomas solo esofágicos, le voy a dar una dosis única por 8 semanas. Si son extraesofágicos, le voy a dar dosis doble por 8 semanas. Y a las 8 semanas voy a evaluar. Si mi paciente mejora, puedo que se haya mejorado y el ERG ha sido solucionado. Pero si mi paciente no mejora y los síntomas otra vez persisten, cuando yo suspendo el medicamento, entonces tengo que hacer un endoscopio. Ahí hay lesión, ya hay daño. Entonces tengo que buscar otras causas. Y el siguiente examen que voy a hacer es la endoscopia. Vamos a ver, la endoscopia tiene 3 objetivos fundamentales. Pero ¿en quiénes tendría que ser la endoscopia? A pacientes de la tercera edad, sí. ¿Ya? A mayor edad, puede ir a alteración estructural pensando en una hernia de hierro. ¿Ya? Puede ser. A pacientes que tienen síntomas de alarma, disfagia, pensando en estenosis péptica, debo hacer endoscopia. Si tiene anemia, pensando en hemorragia. Por ejemplo, si el paciente tiene hemorragia, ha tenido hematemesis, puede que la inflamación, la erosión, haya sangrado. Puede que en el fondo tenga úlceras, ¿no? Entonces la hematemesis me dice, cuidado, herida, úlcera. Puede ser una esofagitis erosiva. ¿Ya? Entonces la endoscopia me va a permitir identificar. Además, una cosa que me va a ayudar a la endoscopia es si él ve, el endoscopista, una lesión que sugiera una esofagitis eosinofílica o un esófago de base, la va a biopsiar. Es la importancia de la endoscopia. Identifica otras patologías y las biopsia. Porque yo puedo tener una esofagitis eosinofílica y el diagnóstico es con biopsia. Puedo tener un base, el diagnóstico es con biopsia. O adenocarcinoma es con biopsia. La biopsia es fundamental, ¿ya?
Entonces me permite hacer el diagnóstico. Miren, un paciente, un grupo de pacientes les hecho endoscopía a pacientes con síntomas de ERG. Miren, ¿cuántos? El 60 o 70% tenían una endoscopía normal. O sea, era un ERG no erosivo. En cambio, el 30-40% de los ciber tenían esofagitis erosiva y algunos ya tenían esófago de bajo. La endoscopía me va a identificar, etc. Pero miremos, ¿qué es lo que nos va a identificar? Primero, lo primero que la endoscopía va a identificar es esto, chicos. ¿Ya? Me va a poder identificar dos tipos de erosivo y no erosivo. Alteraciones de la mucosa. Miren, va a haber alteración de la mucosa. Y esa alteración de la mucosa es la inflamación de la mucosa. Y esa inflamación de la mucosa se llama esofagitis. ¿Será importante identificar esto con la endoscopía? ¿Qué dice el doctor? Sí. Por ejemplo, si yo identifico, será lo mismo una esofagitis tipo A, B, C y D. Esta es la clasificación que utiliza, ¿no? Todos los gastroenterólogos de Los Ángeles, ¿no? Hay otras clasificaciones de Sabaremilla, pero esta es la más común, ¿ya? Explicar la magnitud del proceso inflamatorio relacionado con la ERG. Si identificamos una esofagitis, dice B, C y D, tiene que estar comprobado. Es una ERG erosiva relacionada con su estudio. Y ese es tu diagnóstico. No necesita hacer más, ¿no? Porque quien lesionó esa mucosa fue el ácido. ¿Ya? Entonces, acá ya es conclusivo. Pero puede haber una ERG con esofagitis, de tipo A, que no necesariamente es ERG. ¿Ya? Mire, de acuerdo a la magnitud, ellos manejan, ¿no? La magnitud del proceso inflamatorio, si es menor a 5 milímetros, mayor a 5 milímetros, si compromete mayor a 75% de la superficie del esófago, si es menor, es C, si es mayor, es D. ¿Por qué es tan importante esto, la esofagitis? Primero, para corroborar el diagnóstico de ERG. ¿Ya? Si yo veo una lesión relacionada con ese flujo erosivo, ya he hecho el diagnóstico de ERG, es una ERG erosiva. Pero además estoy viendo las complicaciones que mi paciente está sangrando. Que hay una hemorragia digestiva por un ERG erosivo, que sangró mi paciente. Y además puedo ver la magnitud del proceso inflamatorio, porque si yo veo un esofagitis grado D, el tratamiento será lo mismo que en una esofagitis grado B o A. Puede ser que sea normal. No, el tiempo del IVP va a ser diferente. La dosis del IVP va a ser diferente. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, si veo una esofagitis grado D, voy a dar dosis doble de IVP, ¿ya? Por 8 semanas. Si veo una esofagitis grado B, te puedo dar una dosis simple de IVP por 8 semanas. Entonces, la magnitud del proceso inflamatorio, la extensión del proceso inflamatorio me dice también el tiempo y la dosis de IVP. Pues yo tengo que analizar. Si ustedes están dando cuenta, cada vez analizo, tengo que razonar. ¿Qué es lo mejor para mi paciente? ¿Qué dosis le voy a dar? ¿Por cuánto tiempo le voy a dar? Dependerá de las alteraciones endoscópicas. Entonces, lo primero que me indica, alteración de la mucosa. ¿Qué más me identifica la endoscopía? Complicación. A es erosivo, hay estenosis péptica del esófago. No se olvide que ese flujo ocasiona inflamación crónica y la inflamación crónica ocasiona fibrosis y la fibrosis ocasiona estenosis. Pues va a haber una estenosis péptica. ¿Péptica por qué? Por el ácido, ¿ya? De esófago. Entonces, puedo tener estenosis, puedo tener esófago de base. Se cambió el epitelio, ¿no? Dijimos, ¿cuál es el epitelio normal del esófago? ¿Cuál otra? Todo el tubo digestivo tiene epitelio cilíndrico simple, excepto el esófago que tiene epitelio plano estratificado, no queratinizado. En este caso se cambia el epitelio, porque metaplasia es cambio de epitelio, ¿no? Displasia es alteración del epitelio. Se cambia este epitelio plano por un epitelio de tipo columnar. Dice, un epitelio cilíndrico con células calciformes es típico de esófago de base, pero ese tipo, esa alteración histológica nos las va a dar la fibrosis, ¿ya? O puedo decir, doctor, es un adenocarcinoma. Entonces, nos va a dar complicación. Inflamación, ya tengo. Complicación, ya tengo. ¿Qué más me permite? Es importante que sepan ustedes qué me aporta la endoscopía. ¿Qué más le va a aportar? ¿Qué más les aportará? Energía. Dice, he visto, doctor, en retroflexión, dice, ¿no?
En retroflexión, según esta clasificación de Killer, dicen ellos, tiene un hernia tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Cuando la distancia entre el microscopio y el orificio del hiato cada vez es mayor. Al principio está pegado, no se ve nada, está justo. El esfínter está pegado a la quimio, ¿no? Pero cada vez va habiendo más espacio, más espacio, más espacio. Puede decir que una clasificación aquí es tipo 4, ¿no? Está diciendo hernia de hiato. ¿Por qué? Porque tú qué querías hacer? Querías ver si tu paciente tenía alteración estructural o no la tenía. ¿Y cómo la podías identificar? ¿O cómo la puedes identificar? A través de la endoscopia. La endoscopia te va a dar alteraciones inflamatorias, te va a dar complicaciones y te va a confirmar o descartar una hernia de hiato. Eso es fundamental porque yo debo identificar alteraciones estructurales o complicaciones. Por lo tanto, la endoscopia en pacientes con síntomas de alarma es mandatoria. Hay que hacer, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, ahora, he hecho todo y voy a empezar a hacer pruebas funcionales, ¿no? ¿Qué pruebas funcionales? Tengo que ver, estoy sospechando que mi enfermedad es por el ácido, te voy a hacer el monitoreo del pH del esófago, ¿no? Te voy a hacer la pHmetría. Voy a utilizar, por ejemplo, la pHmetría inalámbrica que se llama la cápsula Brava, ¿ya? O voy a hacer la pHmetría más impedanciometría, ¿ya? Miren, entonces en la pHmetría voy a ver si los síntomas que tiene mi paciente tienen relación con ese flujo, ¿ya? Está indicado en pacientes que tienen escaso o nula respuesta al tratamiento, ¿ya? Inclusive es importante hacerla antes de una cirugía de flujo, ¿no? Y después para un control médico o quirúrgico también. ¿Qué me mide la pHmetría? El número de eventos del reflujo, cuántas veces en 24 horas mi paciente tiene ese flujo, me va a medir el tiempo de exposición al ácido durante 24 horas y si sus síntomas están relacionados con el ácido, ¿ya? Miren, dice, de acuerdo a la pHmetría, si yo tengo un tiempo de exposición al ácido mayor al 6%, me dice que tiene ácido. Ya está confirmando cómo ese tiempo de exposición al ácido es el diagnóstico de él. Un tiempo de exposición al ácido entre 4 y 6% es intermedio, pero si el tiempo de exposición al ácido es menor al 4%, es normal. Pero ojo, ¿qué hace la pHmetría? Es útil para el diagnóstico de ERG ácido, solo ácido. No sirve para el diagnóstico de ERG no ácido, no diagnostica como ácido, ¿ya? Solamente ve, ojo, lo ácido, el flujo ácido. Por lo tanto, yo colocando este canal, ya que se indica con sensores de pH, voy a durante 24 horas a través de este equipo, voy a grabar todas esas veces. Voy a ser como nuestro cardiólogo de 24 horas, ¿no? Como un corte de 24 horas, lo mismo voy a hacer, pero voy a hacer grabar así durante 24 horas, ¿sí? Voy a ver y analizar y interpretar todas esas alteraciones que se van a presentar en mi esófago, ¿lo ven? Durante 24 horas. Este canal, esta sondita con sensores de pH, me va a meter esas variables. Y ahí voy a poder decir, sí, tiene un tiempo de exposición mayor al 6%, por lo tanto, su paciente tiene un reflujo ácido, ¿ya? Por eso se dice que la pHmetría convencional es el gold estándar, ¿ya? Para el diagnóstico de reflujo ácido, no para no ácido, ¿ya? Solo el ácido. Si digamos tuviera un intermedio donde el diagnóstico es dudoso, eso no está todavía a nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, se instala a través del endoscopio una cápsula acá en el esófago. De manera inalámbrica, yo puedo grabar estos eventos de reflujo durante mayor tiempo, ¿ya? Por ejemplo, con esta pHmetría de manera inalámbrica, utilizando esta cápsula Bravo, ¿ya? Puedo grabar estos eventos durante ¿cuánto tiempo? Durante 96 horas, más tiempo, ¿no? O sea, a ver si durante más tiempo voy a realmente poder identificar estos síntomas que mi paciente se refiere cuando el diagnóstico es dudoso. Ya puedo utilizar este tipo de pHmetría, la cápsula Bravo. Pero este también solo mide el reflujo ácido, no el no ácido. Esa es su limitación. Pero entonces, ¿cómo puedo saber si el reflujo es ácido o no ácido? Pues ahora se está utilizando cada vez la pHmetría más impedanciometría, ¿ya? O la impedanciometría más pHmetría. De tal manera que esta sondita tiene sensores no solamente de pH, sino que tiene sensores de impedancia. Mide flujos retrógrado y anterógrado del reflujo, pero lo más importante de la impedanciometría, ustedes tienen que saber, es que mide ese flujo no ácido. ¿Ya? Entonces,
Aquellos casos que se me están viendo, acá voy a poder identificar. Me permite caracterizar, ¿el reflujo químico es ácido o no ácido? ¿Ya? Voy a ver si, por ejemplo, es alcalino, mixto. Lo más importante es eso. Por eso que este es el método de diagnóstico en la actualidad, el patrón de oro para el diagnóstico de ERGI. Porque me dice, ¿es ácido o no es ácido? Entonces, la pH-metría pasa impedanciometría es de grupo ácido y no ácido. Es la ventaja. Los otros solamente medían pH ácido. La manometría lo vamos a ver en trastornos motores del esófago, pero va a medir ¿qué? Alteraciones motoras del esófago, alteración de la peristaltis, falta de relajación del esfínter esofágico, trastornos motores. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Entonces, podemos empezar a sugerir, ¿no? Doctor, cuando usted ha hecho dos estudios fundamentales, ha hecho la endoscopía y ha hecho la pH-metría más impedanciometría. Dice, el ERGI es concluyente cuando tiene una esofagitis erosiva. Algunos todavía están en discusión si es BCID o SID, pero si tiene una esofagitis SID, el ERGI es conclusivo. Si le ha hecho una pH-metría más impedancia, si el tiempo de exposición es mayor a 6% ácida, ha hecho el diagnóstico de ERGI. Pero, ¿cuándo no es concluyente? Cuando su esofagitis en la endoscopía es A o B, no es concluyente, o su tiempo de exposición es entre 4 y 6%, no es concluyente. O el reflujo o la energía ha sido descartada cuando el tiempo de exposición es menor al 4%. Eso es normal, ¿no? Entonces, de ahí vienen los fenotipos. Pues voy a tener pacientes ¿ya? Que tengan enfermedad por reflujo erosivo, enfermedad por reflujo no erosivo, voy a tener enfermedad hipersensibilidad por reflujo, voy a tener fibrosis funcional. ¿Cuáles se beneficiarán del IBP? ¿Qué dice? Los que realmente se van a beneficiar son los que están de color amarillo. ¿Ya? Y los que están de color rojo, por ejemplo, la fibrosis funcional no se va a beneficiar del IBP, porque claro, porque sus síntomas no están relacionados con el ácido. ¿Ya? Más son de tipo psicológico, psiquiátrico, de hipersensibilidad. Pero estos, los que tienen erosivo, eso sí, los no erosivos también se van a beneficiar del IBP. Cuando hay hipersensibilidad de flujo, también se benefician, aunque de manera placebo se les da. ¿Ya? Entonces podemos darles IBP. Entonces comenzamos con el tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento? Afectar los estilos de vida, ¿no? Que hace una vida saludable, modificar el estilo de vida. Vamos a hacer tratamiento farmacológico, quirúrgico, endoscópico y el psicológico. ¿Qué es lo que les recomendamos? Si mi paciente tiene sobrepeso, ¿qué le va a recomendar? Eso, ¿no? O cirugía bariátrica, ¿no? Siempre se recomienda evitar acostarse 2 horas, 3 horas después de comer. ¿Ya? Sí. No espere, camine, ¿no? No se acueste rápido, no se acueste temprano, espere. ¿No? Elevar la cabecera, dice, ¿no? Para evitar los síntomas nocturnos y evitar esos alimentos, ¿ya? En lo posible, cítricos, las grasas, los chocolates, el café, el alcohol y el tabaco principalmente, ¿ya? Porque todos estos disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y predisponen a hacer flujo, ¿ya? Predisponen a hacer flujo. Pero la piedra angular del tratamiento, ¿cuál va a ser? Ustedes saben que ahora tenemos 3 tipos de IBPs, ¿no? De primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los de primera generación que conocemos, el omeprazol, ¿no? Es el de primera generación, ¿no? El omeprazol, el pantoprazol, el lasoprazol son los de primera generación, ¿ya? Los de segunda generación son el omeprazol y el omeprazol. Los de tercera generación todavía no están llegando, es el vonoprazol y toda la familia de los plazal, ¿no? Que sí van a llegar. Tienen otro mecanismo de acción, pero son mucho más potentes. Entonces, si el problema es ácido, tengo que suprimir el ácido. ¿Qué pasará cuando suprimo el ácido? Supongamos que el doctor le da omeprazol a su paciente. ¿Qué está haciendo? Suprimiendo el ácido. Los IBPs lo que hacen es inactivar de manera permanente a la bomba de protones. Si la inactivan, esta se disfuncionaliza, por lo tanto no va a producir ácido. Y al no producir el ácido, el pH del estómago se va a hacer más alcalino. Al hacerse más alcalino, por más que haya eventos de reflujo, pero es un reflujo alcalino, no es un reflujo ácido. Por lo tanto, voy a disminuir el tiempo, la calidad de exposición. La exposición
del esófago al reflujo, es un reflujo alcalino y ya no es ácido. ¿Ya? Al ser un reflujo alcalino, voy a permitir que el reflujo se repite, pues ahí yo tengo que acá dar y beber, ¿no? Miren, la dosis varía un poquito de acuerdo al tipo de lesión. Si es una esofagititis, dice, si es esofagititis, pueden 4 semanas, pero si es esofagititis leve, puede dar hasta 8 semanas una sola dosis, pero si es una esofagititis severa, hay que dar el doble dosis de IBP por 8 semanas. Hay una diferencia, por ejemplo, dicen, doctor, siempre va a dar 30 minutos o 60 minutos antes del desayuno o antes de las comidas. ¿Por qué será? Porque con la comida inhibe la absorción del medicamento. ¿Por qué, doctor? Porque le deberíamos dar, por ejemplo, siempre, le tenemos que dar 30 a 60 minutos. Porque yo tengo que inactivar a las bombas. Una vez que llega el alimento al estómago, el organismo inmediatamente produce ácido. Se activó la bomba y te va a producir ácido, ¿no? Porque el principal estímulo de la fase gástrica, la digestión, justamente tiene que ver con la producción del estímulo, el alimento produce ácido, ¿no? Y que produce la bomba, las células parentales a través de la bomba de protones. Pero yo le voy a dar 30 minutos, 1 hora antes, para que el medicamento se absorba, ¿saben? Se inactiven las bombas y cuando ya llegue el alimento, ya está inactivado. Esta no se puede. Entonces tengo que dar siempre 30 minutos a 60 minutos antes de los alimentos. La mayor parte del fracaso terapéutico tiene que ver con que no conocen ese concepto. Les dan junto con las comidas. ¿Qué pasará si el doctor les da junto con las comidas? Ya se produjo el ácido ya está ahí. ¿No? Será para el próximo, pero ya está ahí. ¿No? Hay que darle siempre antes. Media hora, 1 hora antes. Yo tengo que inactivarlas. Ya tengo que inactivarlas. Miren, esto es importante porque el dar IBPs, dice, mira, ¿qué diferencia hay entre los árados, que explican la ranitidina, los antagonistas del receptor H2 de histamina, ¿no? Los árados? ¿Qué diferencia entre la ranitidina y el omeprazol? Por ejemplo, el omeprazol mantiene el pH intragástrico mayor a 4 durante 10 a 14 horas. En cambio, la ranitidina va a subir el pH, pero corto tiempo, apenas 6 a 8 horas. Entonces, ¿cuál es mejor? Porque te mantiene el pH más allá, ¿no? Casi alcalino, no ácido, porque el ácido te dañó, ¿ya? Pero ojo, todos los IBPs, en cuanto a potencia, ustedes van a ver cuáles tienen más potencia. Ha hecho un equilibrio entre, como base han tomado el omeprazol, en relación al omeprazol, ¿cuál tiene mayor potencia? En relación al omeprazol, en equivalencia a potencia. El omeprazol, ¿cuál tiene más potencia? El omeprazol es omeprazol. Por eso es que ahora todos los gastroenterólogos utilizan más que todo el omeprazol, ¿ya? Esto es mucho más carito, pero el omeprazol. Además tiene una ventaja el omeprazol, ¿lo ven? El omeprazol, como es un IBP de segunda generación, no tiene metabolismo hepático, no se metabolisma en el hígado. Se han hecho muchos estudios porque había muchos fracasos terapéuticos con esto del helicobacter. Se ha visto que, por ejemplo, en Colombia y en México han hecho varios estudios así cercanos acá, que tenemos 2 tipos de metabolizadores de los omeprazoles, ¿ya? De los IBPs. Unos que son metabolizadores rápidos y otros son metabolizadores lentos. ¿Qué pasará con los metabolizadores rápidos? Metaboliza tan rápido el fármaco que el tiempo de acción es corto. Vaya terapéutica. En cambio, los metabolizadores lentos, claro, el tiempo de vida del medicamento es mayor, por lo tanto, mayor tiempo de acción. Y resulta que en Latinoamérica tenemos más metabolizadores rápidos. Por lo tanto, ¿cuál ustedes darían? ¿El de primera o el de segunda generación? El de segunda generación. ¿Para qué voy a dar si sé? Y no sé si la doctora o el doctor es metabolizado rápido o no. Entonces prefiero dar un medicamento que no se metabolice en el hígado, que tiene otro tipo de metabolismo, de tal manera que obvio ese efecto, ¿no? Obvio esa alteración. Entonces me voy a asegurar un buen efecto, tener niveles plasmáticos altos del IBP, y eso lo consigo con el omeprazol y el pantoprazol. Entonces, de ahí que cada vez ustedes van a ver se utiliza más. Dentro de los esquemas de erradicación del helicobacter, ya no está el omeprazol, está el omeprazol. Y vamos a ver que ha cambiado, muchas cosas se han actualizado, ¿no? La dosis, el tiempo de administración, el tipo de IBP, se ha cambiado mucho en el tratamiento de helicobacter, eso lo vamos a ver cuando hablemos de dispenses relacionadas con helicobacter. Para las reacciones transitorias del esfínter esofágico inferior se ha utilizado mucho
el baclofeno, ¿ya? Que es un antagonista GABA que evita las secreciones transitorias del esfínter superior, pero realmente crea mucha tolerancia, muchos efectos colaterales que realmente no se las utiliza, ¿no? Obviamente, cuando la alteración estructural y mi paciente tiene hernia de hiato, claro, el tratamiento de lesión en la cirugía anticeflúgida, ¿no? La fundificatura, dice, hay dos, ¿no? La total y la parcial. La total tiene que ver con la fundificatura de Nice. Es como que le hace, miren, en el fondo del estómago, se llama fundificatura, va a formar una anilla alrededor del esófago, como va a ir reforzando en el esófago, con el fondo, se llama fundificatura, ya por vía endoscópica. La diferencia es, en la total va a ser de 360 grados, en la parcial de 180, ¿ya? Y esto tiene que ver en la total, pero tiene que ser un estudio previo de manometría. Si no hay trastorno motor, le voy a hacer la NICE, de 360 grados. Si hay trastorno motor, le voy a hacer la parcial, la de todo, 360 grados. ¿Por qué? Porque si yo lo hago a un paciente una multiplicatura de 360, una NICE, con trastorno motor, ahí le va a ocasionar disfagia. Entonces, siempre el tratamiento quirúrgico se hace previa una manometría. El cirujano dice, le ha hecho doctor manometría, porque depende de la manometría si le hago una NICE o le hago una 2. Si hago una de 360 o una de 180. Depende de la manometría. Entonces, primero manometría, después recién vamos a ver lo otro, ¿no? Y las terapias endoscópicas cada vez están más, pues, miren, la implantación de anillos magnéticos acá en el esfínter permitiría también hacer este tipo de tratamientos, pero es una multiplicatura del tipo endoscópica, la implantación de manillos magnéticos, pero todavía no está en nuestra casa, pero ya se están utilizando en otros lugares. Y en pacientes que tienen hipersensibilidad y no es funcional, vamos a utilizar los neuromoduladores, ¿no? La metilpilina, la glutamina y todos los medicamentos que tienen que ver con esa alteración psicológica y psiquiátrica. Muchas veces necesitamos hipnoterapia o acupuntura, ¿no? O apoyo psicológico. Por eso un paciente joven es difícil de tratar, ¿ya? Porque una pirosis funcional, es difícil. Aunque ustedes no lo crean, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos viviendo del COVID y todo, hay alta alteración psicológica. Hay una conexión entre el sistema nervioso central, periférico y los trastornos gastrointestinales. Tenemos mucha pirosis funcional, dispopsia funcional, síndrome del intestino irritable, ¿ya? Por alteraciones psicológicas y psiquiátricas. En la consulta de pacientes, por ejemplo, viejitas que vienen con estas alteraciones, el problema está aquí arriba, no este problema abajo, ¿ya? Bueno, quiero que veamos para finalizar esta parte de la hernia de hiato. Solo quiero mostrarles, porque hemos hablado de hernia de hiato tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Miren, esta vez no las placas de las hernias tipo 1, tipo 2, hemos dicho, este es el deslizamiento, porque la tipo 1 se desliza el esfínter hacia tórax, acá va a tener síntoma de hernia y todas las complicaciones. En la tipo 2 es solamente el fondo, es paraesofágico, este se borbula, el estómago se borbula. Y este de es mixto, y este cuarto tiene otros órganos, aparte del estómago puede tener inclusive páncreas, puede tener intestino grueso. Pero lo que quiero que vean con estas, por no se olviden que son alteraciones estructurales, que son muy frecuentes, que si ustedes no las toman en cuenta, no van a poder saber qué tienen. Por ejemplo, vean esta placa. En gastroenterología siempre pedimos radiografía de tórax-abdomen, radiografía de tórax-abdomen, justamente para ver alteraciones digestivas. Esta mañana, por ejemplo, vemos un cáncer de colon con uno, no sé si cosas que se vinieron a otro paciente con cáncer de colon. ¿Ya? Le hacemos una placa de abdomen simple. Lo primero que comparamos, ¿qué es? Lo primero que yo comparo es este mi diafragma con este de mi diafragma. ¿Está a la misma distancia o no? Sí. ¿Tendría que estar o no? ¿Qué dice? No. El diafragma derecho siempre está un poquito más alto por la interposición del hígado. ¿Ya? Generalmente casi unos milímetros, un centímetro más abajo. ¿Ya? Siempre está un poquito más arriba. Pero aunque ustedes no crean, eso es fundamental. ¿Por qué? Cuando hay un problema del estómago, ¿qué pasa? Cuando hay un problema de vaciamiento, este diafragma se sube. O sea, igual, pero hay un problema. Este paciente, por ejemplo, tenía un colon muy dilatado en los dos lados y el aneurisma está muy suspendido. El problema tenía muchas heces en el colon, estaba obstruido, estaba estrepitosado. Entonces, esta alteración es fundamental. Y miren qué pasa ahí. ¿Qué ven en esa otra placa? Esto es lo normal. Bonito todo, ¿no? Pero lo otro, ¿qué ven?
es una hernia por deslizar. Pero hay un nivel, aire líquido, nivel. Normalmente el nivel puede ver en el estómago, ¿no ven? Pero ojo, cuando hay nivel en el estómago, que esta imagen acá, creo que debajo de este diafragma izquierdo, es por el problema de vaciamiento. ¿Sí? Pero ¿por qué, doctor, tiene un nivel? O sea, hay aire y hay agua. ¿Por qué se forma el nivel? Porque hay obstrucción a la salida del estómago. Entonces, está reteniendo alimento y se forma ese nivel. Entonces dice, problema de vaciamiento. ¿Ya? Oh, pero ese nivel se fue acá, está en mediastino. Entonces, esta es una hernia por deslizar. Mira este lado, ¿hay nivel o no hay nivel? Sí, este es el nivel. Aire, agua. Aire, agua. Lo dice acá, es una hernia para el estómago está. Pero si ustedes no ven esta placa, ¿por qué hiciste de manera intencional esto? Para que ustedes vean. Porque si no ven, nunca se va a imaginar, ¿verdad? ¿Qué será eso? No, piensen, hernia de hiato, chicos. La mayoría de hernia de hiato, ¿ya? Miren esta imagen. Todo esto vamos a tocar. O esta imagen. ¿Qué ven en esa imagen? ¿Qué es esta imagen? ¿Quién me dice que es esa imagen? Exacto, muy bien. Es colon, intestino grueso. Es una hernia tipo 4. Entonces, eso no es normal. Es una hernia tipo 4, tipo 3, tipo 4 es mixta, ¿ya? O es una tipo 4. Entonces hay estructuras que a veces colapsan al que sea cavidad torácica. Y lo solo contrastado me podía ayudar, sí, para ver hernias, por ejemplo, ¿no? Una hernia, acá la hernia paraesofágica, los hernias menores. El solo contrastado podría ayudar. Pero en muchos casos, cuando vemos esta imagen, por ejemplo, esta imagen del colon, obviamente le pedimos para la cirugía pensando que es una hernia, ¿ya? Tipo 4, hiatal, la tomografía. Miren, esta es la placa, pero el mismo paciente entra su tomografía. Intestino grueso. Entonces, obviamente, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. Lo mismo acá, miren, cómo el estómago se ha subido hacia arriba, ¿no? Y lo peor, el estómago a veces se sube y miren, ¿qué ha pasado? Nivel hidroaéreo. Pero el estómago en este caso se ha volvulado. Ya está torcido sobre su propio eje. Es como los bulbos de colon, ¿no? Acá se volvuló. Como una parte del estómago prolapso se volvuló. Entonces tenemos que operar estos pacientes también. ¿Ya? Claro, no son tan frecuentes, pero en pacientes de la tercera edad, por eso les pedimos tórax y abdomen para ver esto, ¿no? Bueno, eso es lo importante de la placa y la tomografía. Por la endoscopía hemos visto que vemos, mira este paciente, hemos hecho una endoscopía, es un paciente que tiene síntomas de EG. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que el paciente, obviamente un paciente tiene una gastritis crónica superficial de ancho, había un reflujo duodeno gástrico, tenía hernia hiatal. ¿Ya? La hernia, ¿qué ocasionó la hernia hiatal? Metaplasia columnar de esófago, vale. Además, ¿qué ocasionó? Estenosis esofágica parcial y esofagitis grado B. O sea, todas las complicaciones de una enfermedad por reflujo por una hernia hiatal, ¿no? Entonces, el tratamiento obviamente va a depender de todo, ¿no? Si es quirúrgico o medicamentoso. Pero en muchos casos, de acuerdo, si tiene indicación, si es mayor de edad, es solamente médico, sino quirúrgico, ¿no? Bueno, entonces esta es la clasificación de sitios de GIR que manejan para ver las hernias hiatales y el tratamiento quirúrgico que tiene que ver con la barrera antirreflujo. Es una emergencia quirúrgica, los bordos gástricos especialmente. Listo, chicos, nos vemos la próxima clase.